Bueno, ahí estamos con Daniela, que nos va a estar hablando acá en esto nuevo, ¿no? Porque en realidad no es nuevo. Empezó ahí en la pandemia, más o menos, un podcast que se llama Salud con Tala. Posiblemente esto va a ir a parar al podcast después de vuelta. Y la idea es tener invitados de lujo, como en el día de hoy, todas las semanas. Así que seguramente Daniela, ojalá quiera estar en una futura ocasión nuevamente. Pero bueno, acá la tenemos y nos va a estar hablando un rato sobre alimentación, nutrición para las fiestas, bien espectacular, ¿no? A ver qué tenemos que hacer. Todo lo que estamos haciendo seguro que está todo mal. Así que ahora ya no. No, si están disfrutando, bien. Nada, mientras. A ver, Claro, no todo tiene que estar orientado siempre a la calidad de la nutrición. No, y aparte también se pueden hacer cosas intermedias, que es pasarla bien comiendo cosas que también nos hagan bien, ¿o no? eso nos gusta, ¿no? Sí. Daniela, ahí mandé nuevamente la solicitud para Instagram. Fíjate si me puedes hacer entrar en tu Instagram. Ahí. Ahí parece que me Vale. dejaste. Espectacular. Hola Sergio. Hola, Federico, ¿cómo estás? Bienvenido. Estás como todos los días nos vemos nosotros. Pero con varios acá nos vemos todos los días. Conoces un mensajito. Dale, Bueno, te dejo ahí en el primerísimo. Claro. Uy, a vos te dejo. bueno, empezamos. Cuando gustes. Bueno, antes que nada me quería presentar. Yo soy Daniela Berlingeri, soy médica pediatra y tengo un posgrado en alimentación basada en plantas. Por eso hoy la idea es hablar de alimentación saludable. Pero esto de alimentación basada en plantas no necesariamente es veganismo, ¿sí? Basar la alimentación en plantas es que la mayor parte de nuestra alimentación provenga de plantas, ¿sí? Es un porcentaje, o sea, cuanto más alto sea el porcentaje, mejor va a ser nuestra salud. Y esto no es una forma de decir. Las plantas, intuitivamente sabemos frutas y verduras, pero también las legumbres, los granos integrales, los frutos secos, las semillas, todas esas también son plantas y como son plantas, tienen alto contenido de fibras, ¿sí? Y las dietas ricas en fibras nos ayudan a prevenir eventos cardiovasculares, nos ayudan a prevenir distintos tipos de cánceres, mejoran la composición corporal y con eso el riesgo de diabetes, de obesidad, de hipertensión, entre muchas otras cosas que hacen las dietas ricas en fibras, ¿sí? Por eso les decía que cuanto más porcentaje de plantas, más fibra y por lo tanto más beneficios, ¿sí? Pero a ver, a todos los que están ahí, díganme si esto además no es intuitivo. O no que cuando uno se dice a sí mismo, basta, voy a empezar a comer mejor, va a la verdulería, va a la dietética, empieza a pensar algunas cosas de paquete del súper que debería disminuir. Bueno, entonces esto, digamos, es un conocimiento que ya tenemos, que también nosotros apelamos a eso, que nosotros sepamos que hay conocimientos que ya tenemos, como que para comer mejor es importante empezar a recorrer estos lugares, las verdulerías, las dietéticas, salir un poquito del supermercado. Se dicen demasiadas cosas por ahí. Se habla de dieta keto, se habla de disminuir el consumo de hidratos de carbono, de aumentar el consumo de grasas saturadas. Son un montón de ideas que a nosotros nos terminan desorientando un poco. Y después nos quedamos medio mareados, que no entendemos bien qué es lo que hay que hacer y por qué camino seguir. Entonces, lo que yo les propongo siempre es volver a la intuición. La intuición que nos dice que si comemos plantas, nos va mejor, ¿sí? Esto como para empezar, para que ustedes siempre tiendan a confiar en ustedes mismos. Eso es lo más importante, que ustedes ya saben cómo se come mejor, ¿sí? La idea hoy, un poco, es que podamos charlar cómo se materializa esto de comer mejor, cómo hacer una alimentación basada en plantas que sea saludable y que no nos falte nada, porque la idea no es que restringamos alimentos para que después haya nutrientes que nos falten, ¿sí? Pero esto se arma a conciencia, así se arma una alimentación basada en plantas saludable, que como les digo, no es veganismo específicamente, sino que es un porcentaje de consumo mayoritariamente de plantas en todo lo que es nuestra alimentación, ¿sí? Ustedes van a ver ahora que yo les voy a poner un ejemplo con un plato, cómo armar un plato, digamos, que sea mayoritariamente basado en plantas y completo, ¿sí? Pero ustedes lo van a ver y van a decir, bueno, pero siempre tengo que comer lo mismo. No, después vamos a charlar un poco que esto es dinámico y que se puede ajustar
como para que siempre podamos seguir comiendo las cosas que nos gustan, ¿sí? ¿Cómo convertimos el plato que yo les voy a contar ahora en una hamburguesa saludable? ¿Cómo convertimos este plato que yo les voy a contar ahora en un plato de pastas saludables, ¿sí? Así que bueno, yo para empezar les traje este ejemplo para que vean, es un plato que es como un modelo de cómo lo vamos a armar, ¿sí? Para que ustedes lo tengan presente. La idea es que cuando ustedes van a pensar qué comer, tomen el plato y lo dividan imaginariamente en 3. Tenemos por acá una mitad y 2/4. Sí, una mitad y 2/4. La mitad del plato sería bueno que esté ocupada por vegetales. O sea, vamos a ponerle vegetales a la mitad del plato. La idea es poner por lo menos 3 distintos, ¿sí? Si ponemos los que están de estación, van a ser los que estén más ricos, porque son los que en esa temporada se están cosechando, digamos, ¿sí? Y además los vamos a pagar más baratos, lo que es muy importante. Entonces, mitad del plato con vegetales, 3 distintos y de estación. Y de las otras partes del plato, la idea es que 1/4 le pongamos alguna legumbre, así, pongamos legumbres en 1/4 del plato, que puede ser cualquier legumbre, eso lo pueden ir rotando por semana, por ejemplo. Compran 1 kilo de arvejas, las hierven y se las van racionando toda la semana. Lo mismo con lentejas, con garbanzos, con porotos, alguna legumbre en 1/4 del plato. Es muy importante que las legumbres también las remojemos por lo menos 12 horas, porque al remojarlas eliminamos algunas sustancias que tienen las plantas que evitan la correcta absorción de los nutrientes. Entonces, si las remojamos, tenemos más nutrientes por parte de las plantas. Además de que vamos a tener mejor tolerancia digestiva. Entonces, en 1/4 ponemos alguna legumbre. Y en el otro cuartito ponemos granos integrales, ¿sí? Alguna cosa integral. Esto puede ser arroz integral, arroz yamaní, puede ser alguna preparación con avena, puede ser quinoa, ¿sí? Entonces, esta es la base. Si nosotros a este plato lo condimentamos con sal, limón y aceite de oliva, vamos a poder sumar algunos nutrientes más y vamos a potenciar la absorción de parte de los nutrientes que nos aportan estos grupos de alimentos. ¿Por qué estoy hablando de sal, de agregarle sal? Bueno, en realidad la sal en la Argentina está iodada. O sea, se le agrega yodo a la sal para estar seguros de que vamos a estar cumpliendo con el requerimiento de yodo. Esto se los aclaro porque nosotros a veces tenemos acceso a sales que por ahí son pomposas por el nombre o están de moda, como por ejemplo la sal del Himalaya, y quizás no son sales que estén yodadas, ¿sí? Así que es muy importante usar sales yodadas. Que aparte la sal común es la más barata también. Tampoco vamos a hacer un consumo excesivo de sal solo por esto. La idea es que si uno cumple con la recomendación máxima de sal que se recomienda por día, que es 5 gramos, 5 gramos aportan el requerimiento de yodo que se recomienda, así que si uno cumple con la sal, cumple con el yodo. O sea, no se pasa de la sal, cumple con el yodo, ¿sí? Después, lo que les decía del limón. El limón es una fuente de vitamina C, que es un agente reductor, que lo que hace es mejora la absorción, por ejemplo, del hierro que proviene de las plantas. Entonces, está bueno ponerle además un poco de limón, por ejemplo, que es algo que culinariamente ya lo tenemos como incorporado. Y lo otro que les decía, el aceite de oliva, es porque el aceite de oliva tiene una buena relación de grasas. Tiene 80% de sus grasas como grasas monoinsaturadas, que son grasas que son saludables, y tiene solamente un 10% de grasas saturadas y un 10% de grasas poliinsaturadas, como es el omega 6. El capítulo grasas es larguísimo, así que la idea es hacer algo resumido que les sirva, que les quede sencillo. Plato con vegetales, mitad de plato con 3 por lo menos, legumbres remojadas dentro de lo posible, si no, bueno, sin remojar, pero coman legumbres y granos integrales. Si además le ponemos sal, vamos a tener el yodo. Y si además ponemos limón, vamos a mejorar la absorción del hierro, por ejemplo, que nos aportan estos vegetales. Y si le agregamos aceite de oliva, estamos agregando una grasa que tiene buen perfil a nivel cardiovascular. Nos ayuda a prevenir eventos cardiovasculares. Además, nosotros tendríamos que pensar, este plato es súper completo, pero no nos alcanza para pensar en que tenemos una alimentación totalmente variada y equilibrada. Además, nosotros tenemos que pensar cómo vamos a cubrir el omega 3. Vieron que yo les decía que el capítulo grasas es muy largo, es complejo, pero acá como que no hay
discusión, digamos. El omega 3 es una grasa que está considerada como una de las grasas más buenas porque es la que más se asocia con la reducción de eventos cardiovasculares, o sea, de infartos, de ACVs. Entonces, tenemos que pensar de qué manera lo vamos a cubrir, porque encima es una grasa que no está disponible en alimentos que frecuentemente consumamos, o sí, pero tenemos que prestar atención a consumirlos una vez por día, por ejemplo. Lo vamos a encontrar en las nueces, en las semillas de chía, de lino, en la soja, en los pescados de agua fría. Entonces, si nosotros nos concentramos y pensamos de qué manera vamos a hacer para cubrir con el omega 3, lo podemos hacer de manera muy sencilla, solo que tenemos que prestar atención, porque no es que lo vamos a comer por default con una alimentación como la del plato que les mencionaba, porque sí. Lo podemos hacer con 6 nueces por día o con una cucharada sopera de semillas de chía o de lino que estén trituradas. Si no, no accedemos al nutriente de adentro. Otra opción es tomar una cucharadita de té del aceite de esas semillas, de la de chía o la de lino, por ejemplo. Estos son los ejemplos que yo les pongo porque son los que me parecen más sencillos y más fáciles de hacer. Agarrar un puñadito, 6 nueces por día, sabes que cubriste el omega 3. Lo podés hacer al momento del desayuno o como colación. Y si no, si la persona capaz no tiene esa disponibilidad, se compran el aceite y se comen de manera casi terapéutica una cucharadita por día de tamaño de té. Y de esa manera cubren el omega 3. Entonces, si a este plato que mencionábamos nosotros le agregamos 6 nueces por día o la cucharadita de té de los aceites, de la chía o del lino, también ya tenemos una cosa más que estamos cubriendo. Después, siempre tenemos que pensar en cómo vamos a cubrir el calcio, porque la idea siempre es priorizar los alimentos que tengan calcio. Nosotros estaba muy difundido en el pasado capaz el consumo de lácteos y ahora la gente está dudando un poco más, caen pesados, no les digieren bien, hay dudas en relación a los lácteos y si la gente después de que ya no es un lactante es necesario que sigamos tomando lácteos para tener los aportes nutricionales que nos dan esos alimentos. Entonces, tenemos que conocer otras fuentes de calcio, pero las tenemos que conocer y las tenemos que tratar de usar, ¿sí? No descansemos solamente en los lácteos, ese sería el mensaje. Tenemos un montón de verduras que van a aportar buenas cantidades de calcio, como son el repollo, el brócoli, el kale, las famosas coles. Tenemos las frutas como la naranja, las mandarinas. Las semillas de sésamo tienen mucha cantidad de calcio, pero bueno, molidas, obviamente, para poder acceder al nutriente. Los frutos secos como las almendras, los lácteos, tanto de vaca como, por ejemplo, las bebidas vegetales de algún fruto seco como la de almendra. Todas estas son buenas fuentes de calcio. Quiero aclarar igual que cuando uno filtra la leche de almendras, la mayor cantidad del calcio queda en la parte sólida que queda del otro lado del filtro. En ese caso, la bebida de almendras no va a tener una buena fuente de calcio, no va a tener buen aporte de calcio. Entonces ahí, bueno, la bebida de almendras que hacemos en casa no tiene buen aporte de calcio. Pero las bebidas vegetales que uno compra, como de la misma manera el calcio que queda del otro lado del filtro, tampoco tendrían calcio, solo que como se fortifican de forma artificial, terminan teniendo. Entonces, bueno, terminan siendo un buen aporte de calcio como son los lácteos de vaca, ¿sí? Pero eso. Después, si al plato que nosotros mencionábamos, vuelvo al plato, ya pensamos en cómo le agregamos el omega 3, cómo pensamos en priorizar los alimentos que tienen calcio. Las dos cosas que nos quedan es pensar cómo vamos a cubrir el aporte de vitamina D y de vitamina B12, ¿sí? Que estas también son vitaminas muy importantes. La vitamina D en general no es tan fácil de cubrir porque los alimentos que son buenas fuentes de vitamina D son alimentos de origen animal, que por un lado los estamos como proponiendo disminuir lo más que se pueda para darle más lugar a las plantas. Son, por ejemplo, los pescados, la yema de huevo, algunos lácteos que están fortificados. Pero bueno, reposar sobre ese aporte de vitamina D puede ir en contraposición con tratar de disminuir lo más posible los alimentos de origen animal. Y por otro lado está que la exposición al sol también nos ayuda a fabricar vitamina D, porque nosotros al exponernos al sol, nuestra piel fabrica vitamina D. La cuestión es que esto se empieza como a chocar también con la recomendación de tratar de disminuir la exposición que tenemos a los rayos UV, porque sabemos todos que eso está relacionado con el cáncer de piel. Entonces, también empieza ahí como a haber un conflicto, ¿sí? Lo peor es que, digamos, cuanto más nos exponemos a los rayos UV, más vitamina D se generaría, pero entonces tenemos que hacerlo en horas del mediodía, sin protector solar,
con grandes zonas de piel expuestas, básicamente todo lo que se desaconseja. Entonces, bueno, la idea, lo que sería para cubrir la vitamina D es, pero tanto haciendo una alimentación basada en plantas como haciendo una alimentación omnívora común. O sea, se sorprenderían si vieran la cantidad de gente que hace una alimentación común omnívora y también tiene baja la vitamina D. Entonces, nosotros lo que sugerimos es hacer una exposición al sol controlada de más o menos 20, 30 minutos, 2 o 3 veces por semana. Sí, en ese momento sin protector solar, con los brazos descubiertos, una superficie de piel considerable, digamos, y que sea una fuente de luz directa, no a través de una ventana. Y bueno, y comer alimentos que estén fortificados. De esa manera podemos llegar a cubrir los requerimientos de vitamina D. Como así todo sigue siendo medio azaroso, con todo esto, tener buenos niveles de vitamina D, siempre recomendamos dosarla aunque sea una vez por año, ¿sí? Como para hacer una suplementación en el caso de que esté baja. Y por último, como les comentaba, también hay que prestar atención con el tema de la vitamina B12. De nuevo, no solamente veganos y vegetarianos, sino también algunos otros grupos, como las personas que toman medicación como el omeprazol o la metformina, o las personas que entran y salen de dietas raras, donde hacen restricciones alimentarias o donde, digamos, hacen patrones alimentarios que no se encuadran dentro de una alimentación que tenga buen aporte de consumo de origen animal, es muy probable que le falte vitamina B12. Y todos esos grupos que están en riesgo de déficit de B12 deberían hacerse un dosaje para ver si ese riesgo se convirtió en una realidad y ahora ya tienen baja la vitamina B12 y por lo tanto tienen que hacer un tratamiento para volver a tener niveles normales, o si de casualidad no llegaron a estar por debajo del límite normal, pero lo que pueden hacer es una suplementación para evitar el déficit. Eso lo vamos a saber a partir del dosaje, pero bueno, capaz es más digamos, la sabiduría popular sabe que el vegano o el vegetariano toma B12 y se la dosa, pero esto, el dietista crónico que entra y sale, capaz no lo tiene tan incorporado. O la persona que toma estas medicaciones, o también otro grupo que se postula es el grupo de los mayores de 50 años. Esto igual hay discusión entre los autores, muchos dicen que cuando uno crece, habría como cierta atrofia gástrica que es inherente a la edad, y eso podría complicar la absorción de vitamina B12. Entonces, en los grupos de personas de mayores de 50 años, sería un grupo que sería interesante chequear su nivel de B12 para ver de nuevo si necesitan una suplementación o si necesitan directamente un tratamiento. Bueno, fue mucha información y capaz, espero no... ¡Wow! Sí, yo espero no haberlos abrumado, porque realmente es mucha información, pero es esto. O sea, una vez que uno maneja esto, ya está. Y por eso se lo puse acá en el plato para que les quede fácil. Traten eso, traten de armarse el plato con la mitad de vegetales, un cuarto de legumbres, un cuarto de granos. Si ustedes condimentan con sal, aceite y limón, optimizan esto. Si además se comen 6 nueces por día, se exponen un poquito al sol y toman B12, por ejemplo, les quedó completa la alimentación. Es eso, ese sería el resumen de todo lo que dije. Capaz profundicé un poco más porque, bueno, estamos en un instituto y entonces la idea también es que ustedes se puedan llevar datos que les sirvan, ¿sí? Pero de ninguna manera la idea es abrumarlos. Lo más importante es que usted tomen contacto con esto y que bueno, que lo puedan incorporar de a poco a sus vidas. Capaz a veces me preguntan, bueno, pero si yo quiero seguir comiendo carne, la verdad es que lo que yo les digo es esto, así como uno no come torta todos los días, uno no debería comer carne todos los días. Son gustos que uno se da, si está dentro de lo que a uno le gusta comer carne y lo puede hacer. La verdad que todas las recomendaciones de todas las sociedades científicas de nutrición, pero a nivel mundial, recomiendan comer carnes rojas menos de 2 veces por semana, y se puede llegar hasta 4 veces por semana si las otras 2 son de carnes blancas, o sumar 4 en total si son las 4 de carnes blancas, ¿sí? O sea, está recomendado bajar el consumo de carne, no solamente por nuestra salud, sino por el aspecto ambiental, por los costos en producción que tiene. O sea, hay muchas directivas que tienden a recomendar eso, por un lado. Y por otro lado, porque le damos más lugar, si uno cambia su forma también de armar un plato, porque esto está muy expandido también. Se ve mucho que las personas te dicen, no, si vos me pones un plato solo con vegetales, son todas guarniciones. Acá falta la carne, falta la milanesa, falta... Y en realidad no le falta. Es como nosotros tenemos armado en nuestra cultura y en nuestras cabezas que se arma un plato. Pero en realidad, un plato, como yo les mostraba acá, que tiene vegetales, legumbres y granos integrales, es un plato que está completo. No son todas guarniciones. Es un plato que está perfecto. Y si prestamos atención a estas 4 cosas que yo les mencionaba, les va a quedar completo 100%.
y los va a ayudar a regular su peso corporal, los va a ayudar a disminuir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, a prevenir ciertos tipos de cánceres. Tiene muchos beneficios aumentar el consumo de plantas, porque tiene colateralmente el aumento del consumo de fibras, que está probado por demás lo bien que hace a la salud. Las fibras es de lo que se alimenta la flora y la microbiota intestinal, con un montón de beneficios que se desprenden de eso. Y todo sale de acá, de un plato. Y que si ustedes se fijan, no hay algo muy sofisticado acá. Estamos hablando de arroz, estamos hablando de lentejas, estamos hablando de lechuga, tomate y brócoli, ¿me entienden? O sea, no estamos, porque también es otro mito, que la alimentación capaz vegetariana o vegana tiene que ser cara. En realidad no, estamos hablando de vegetales, legumbres y granos integrales. Se vuelve cara cuando quizás empezamos a buscar sustitutos. Un sustituto para el queso sale quizás 2 veces más que el queso común. Un sustituto para la leche de vaca sale el doble que la leche de vaca. Bueno, si uno no necesita buscar sustitutos porque se acostumbra a armar el plato de otra manera, no le va a salir tan caro. Entonces, esa sería como la propuesta. Pienso como que también en los tiempos que corren está bueno también empezar a pensar en que tenemos que tener a mano soluciones más accesibles, sobre todo para asegurarnos de que los chicos puedan tener un plato de comida siempre, en todas las comidas en la mesa, y no pensar que porque no les podemos comprar, por ejemplo, carne, no los estamos alimentando bien. Si nosotros armamos un plato de esta manera y prestamos atención a todo lo que mencionábamos, sal, limón, aceite de oliva, calcio, vitamina D, vitamina B12, les vamos a estar alimentando bien y les vamos a estar dando alimentaciones de calidad sobre todo. No lo tenemos que asociar a que, bueno, sí o sí tiene que ser caro. Excelente. No, excelente, Daniela, excelente. Te digo algunas de las preguntas que estuvieron pasando por acá. Sí. Y agrego una mía. Cuando decís granos integrales, ¿de qué hablamos? Hablamos de arroz, que puede ser arroz integral, arroz yamaní, quinoa, avena. Estamos hablando de, nosotros cuando obtenemos el producto de la naturaleza, el grano integral tiene como varias partes. Tiene una cáscara y después tiene la parte de adentro. No los quiero mezclar con términos científicos, pero ustedes imagínense literalmente un grano de arroz. Si ustedes comparan un grano de arroz integral con un grano de arroz blanco, el arroz integral es más oscuro porque tiene toda una capa ese cereal. Esa capa es la que nosotros sacamos para que después se generen productos capaz menos densos, con los que se pueden generar preparaciones más livianas. Hay gente a la que por ahí dice, bueno, la harina integral hace que la preparación sea muy densa, que no leude bien. Es por un tema culinario que se saca eso. Pero al sacar esa capa, nosotros estamos sacando fibra y distintos nutrientes, ¿sí? Entonces sería el grano entero. Cuando uno habla de grano integral, para no mezclarlos con términos, estamos hablando del grano entero. Perfecto. Ya lo había preguntado María y dice si el arroz, pero estamos hablando del arroz blanco, hay que lavarlo para sacarle el almidón. Eso que se dice, lavarlo para sacarle el almidón. No, eso no es necesario. O sea, en realidad nosotros, también con el arroz integral o con las legumbres, todo lo que nosotros lavamos, vamos a sacar antinutrientes y cosas que hacen que los nutrientes se absorban peor. Es para eso. Esto de remojarlo, qué interesante, de remojarlo tanto tiempo y remojarlo 12 horas, es mejor la absorción y los antinutrientes. Sí, hay unas sustancias que se llaman antinutrientes, que en realidad son sustancias que la planta tiene para defenderse de agresiones externas. Son como defensas que tiene la planta. Pero cuando nosotros nos comemos esas defensas, se quedan como entorpeciendo en el intestino. Entonces hacen que, y no solo entorpeciendo, forman complejos a veces con esas sustancias. Entonces forman complejos con el calcio, forman complejos con el hierro, y al formar complejos, los vuelven moléculas más grandes difíciles de absorber. También forman complejos con las proteínas. Entonces, cuando yo quiero hacer una alimentación prioritariamente basada en plantas, donde no elimine bien los antinutrientes, quizás el aporte proteico baja porque está pegateado a estas sustancias que son los antinutrientes. Igual nosotros siempre decimos, si la opción es no comer lentejas o no comer legumbres, porque qué fiaca remojar las 12 horas, comelas así, siempre va a ser mejor que no comer nada, porque bueno, la fibra te va a hacer bien y algún nutriente vas a absorber, no es blanco o negro, pero no tiene que ser un impedimento el procesamiento previo, eso seguro. Capaz la forma más sencilla es esa, los dejás a la noche y al mediodía los servís. Por eso, mínimo 12 horas, que en realidad es algo que uno puede dejar ahí y lo hierve el otro día.
después lavarlo, todo lo que sea eliminar sustancias va a ser mejor. Bien, pienso también en algún posible pesticida que puede tener y eso también podría ayudar. Me imagino este remojo. Sí, puede ser también, sí, sí. Bien. ¿Qué nos preguntaban? ¿Por qué es tan importante el omega 3? Bueno, el omega 3 es una grasa que es antiinflamatoria, ¿sí? Baja el riesgo cardiovascular, nos ayuda a prevenir eventos cardiovasculares. Por eso, todo lo que es grasas es una respuesta muy compleja. El omega 3 es una grasa que es poliinsaturada. Entonces, al ser poliinsaturada, no adquiere una forma lineal a nivel químico, sino que forma como ustedes imaginen, es como una L. Al ser como una L, pero, a ver, muy complicado explicarlo sencillo. La membrana, o sea, las células tienen una membrana que separa el interior del exterior. Esa membrana fosfolipídica, esa membrana está compuesta por fosfolípidos, que es un ácido graso, son 2 ácidos grasos y un glicerol, ¿sí? Cuando esas moléculas es como una cabeza con 2 colitas. Si de esas 2 colitas una tiene forma de L, se va a repeler con las de al lado. Entonces hace que esa membrana no sea un bodoque, sino que sea más fluida. Entonces esa fluidez de las membranas hace que sea mejor la señalización intracelular, muchas cosas a nivel químico que mejoran el aspecto inflamatorio de las células. Perfecto. Carne roja dijiste 2 veces por semana, máximo 4. ¿Es así? Sí. Bien, bien. Para acceder al omega 3 de chía y lino procesados, ¿estaría bien procesar gran cantidad o consumirlo en el momento? Hacerlo en el momento y consumirlo en el momento. No, en este caso, lamentablemente, el omega 3 es bastante lábil y se oxida con el contacto con el oxígeno. Entonces, se va a puede guardar tiempo. No, eso sí se puede hacer, por ejemplo, con la semilla de sésamo, porque el calcio es más estable. O sea, nosotros usamos la semilla de sésamo sobre todo para usar la gran cantidad de calcio que tiene adentro. Entonces, podemos procesar bastante cantidad de semilla de sésamo y eso sí, agregarle de a cucharadas a la comida porque ese calcio no se va a perder. En cambio, con el omega 3 sí, con el calor se pierde, tampoco por eso esas 6 nueces que comemos no pueden estar cocinadas, ni tostadas, ni nada. Y los frascos de aceite de chía o lino también son opacos, están cerrados de una manera particular para que no se oxiden con el oxígeno, tienen todo un dispositivo que sí podemos obtener el aceite y usarlo a lo largo del tiempo, pero no la semilla procesada, eso hay que hacerlo en el momento. ¿Hiciste no tocar las semillas? Las de chía y las de lino. Todas las otras sí. Todo lo que es obtener omega 3 hay que cuidarlo mucho porque se pierde en el tiempo. Entonces, agarramos la cucharada, 1 o 2 cucharadas, la molemos en el momento, que puede ser con un mortero o puede ser con un molinillo de café, y se usa en el momento, porque con el tiempo se va perdiendo. No se usan para preparaciones calientes. Si queremos usar el omega 3, hay personas que hacen pan con la semilla de chía procesada. Bueno, eso no sirve para tener el omega 3, ni tampoco los waffles, porque todo lo que pase la semilla de chía procesada por una fuente de calor va a hacer que ese omega 3 se pierda. Lo mismo si la molemos una gran cantidad y la dejamos a la exposición de la luz o que le dé el oxígeno. Perfecto. No comentaste nada sobre, o capaz que no te gusta o no sirve, fibra del salvado. ¿Qué pasa con la fibra del salvado? Esa que compramos en la dietética, la ponemos en el yogur, ¿sirve, no sirve? ¿Cómo es? La fibra del salvado justamente es toda esa cáscara que se saca, que yo les contaba cuando se refina el grano, digamos, cuando tenemos el grano y lo refinamos y sacamos toda esa cáscara, eso es el salvado. Es toda esa cáscara concentrada. Está buena, ¿sí? Sirve. Sí. No Parece interesante. A ver, si uno va a hacer una alimentación basada en plantas el resto de las comidas, no es necesario, porque hay mucha gente que no le gusta el salvado y que lo comen como un remedio. No es necesario si en el resto de las comidas haces un buen aporte de plantas, que ya va a tener esa fibra, pero de manera más natural. Pero está perfecto, ¿eh? Bien, entonces el salvado va. Algún salvado es medio como de mala calidad, extrusado, me parece que es como estos cereales de caja, que en realidad es un falso salvado, me parece. Hay algunos que son mejores, y otros que son medio ultra procesados. Ah, bueno, no, hay que evitarlo, sí, no.
Seguro el que te venden en la dietética debe ser el salvado, pero bueno, aseguro se lo llevan siempre preso. Sí. Perfecto. Qué interesante lo que dijiste de la sal del Himalaya. Bien explorado. O sea, esa que se supone que es buena, y sin embargo, por ejemplo, no tiene yodo Claro. y es más cara. O Sí, sea, que sal del Himalaya, algunos lo que dicen es que como el grano es más grande de sal, si vos agarras una cucharada de sal del Himalaya y esa sal tiene un grano más grande, tenés menos sodio por unidad de cucharada, porque estás poniendo algo más grande. En una cuchara de grano, tenés una cucharada sopera y pones sal del Himalaya y el grano es grande, capaz te entran 10, 20 granos. En cambio, si usas una sal más molida, más polvo, te entran 1000 granos. Entonces, quizá tiene menos sodio, pero por eso, por unidad de espacio, ni siquiera te digo por unidad de peso. Y porque también es como de cualquier moda a veces también, pero no. También lo que tienen esas sales es que tendrían trazas de algunos minerales, que es lo mismo que pasa con el azúcar mascabo. Como están menos refinadas, tienen trazas de minerales y uno piensa que consumiendo esos alimentos está incorporando algún mineral, pero no, ninguno está en cantidad significativa como para que nos sirva para hacer una recomendación diaria ni de ninguna vitamina, ningún mineral. bien, bien. ¿Por qué no la puedo masticar mucho la semilla y listo? ¿Por qué la tengo que remojar? ¿Remojar? No es suficiente masticarla mucho Bueno, para depende. Claro, el tema es que si vos tenés una semilla de zapallo o una semilla de girasol que tienen un tamaño considerable, es muy probable que logres masticar todas esas semillas porque son grandes. Pero la semilla de sésamo es muy difícil masticarla. La semilla de chía, chiquitita. claro, es por un tema técnico de que es difícil por su tamaño. Si uno puede estar seguro que va a morder absolutamente todas las semillas de sésamo que se pone en la boca, bueno, lo puede hacer, es lo mismo. Pero las semillas de chía son muy difíciles, más uno las come embebidas en el líquido cuando ya producen ese mucílago, que es esa fibra soluble que se genera después de remojar la semilla de chía, se escapa, está embebida en algo que hace muy difícil que el diente la pueda morder. En cambio, si uno ya la consume triturada, te olvidas de eso, no dependés tanto de la suerte. O sea que hay que mojarla y triturarla. Lo ideal, así de máxima, es remojarla porque eliminás los antinutrientes, tostarla porque continúas la extracción de antinutrientes y además le da un sabor que es rico, y después triturar. Eso es de máxima lo mejor que podemos hacer con las semillas. Pero, como decimos, si lo ideal es enemigo de lo probable y todo ese proceso nos va a alejar del consumo de semillas, tenemos que ir sacando pasos. El primer paso que podemos sacar es el del tostado. Eso lo hace uno por gusto porque es rico. El otro paso que podemos sacar es el del remojo, porque bueno, tendremos menos antinutrientes, pero bueno, ya dirigimos de máxima lo que era lo mejor. Pero el paso que no podemos sacar es el de triturar, porque es medio comerla para nada si no la comemos triturada. Estamos comiendo, la semilla es como una cápsula de acero que tiene todo por fuera una fibra muy, muy dura, que sería el acero, digamos, que nos impide y protege que en realidad protege y guarda un nutriente de adentro. Si yo no estoy segura que con los dientes voy a poder romper esa cápsula de acero, bueno, estoy usando la fibra que está por fuera, pero me estoy perdiendo el nutriente que está adentro. Entonces eso no tiene mucho sentido. Estoy como usando el 50% de lo que me da la semilla. Puedo usar el 100% si yo la como triturada, porque la fibra va a estar toda rota, pero va a estar presente y haciendo su función. Perfecto. Hay una pregunta que dice si la fibra engorda. La fibra es, para que ustedes imaginen, es como la mayoría de la fibra. No es 100% la fibra de esta manera, pero imagínense que es un hidrato de carbono como muy, muy duro y que está como barnizado, para que ustedes se lo imaginen. Entonces, ese hidrato de carbono duro lo que hace es ingresar al cuerpo, pero nuestras enzimas no logran romperlo para después que eso tenga un tamaño chiquitito y que se pueda absorber. O sea, la fibra es algo que no se absorbe ni se digiere. Hace su función cuando está dentro del intestino y cuando se elimina el intestino, porque nos ayuda a formar la caca también, ¿sí? Entonces, es una sustancia que justamente no se digiere y por lo tanto no se absorbe. Y no solamente no engorda, sino que es muy importante cuando nosotros queremos dar una indicación a un paciente que quiere mejorar su composición corporal, o sea, disminuir el peso a partir de disminuir la masa grasa. O sea, cuando alguien quiere bajar de peso a partir de bajar la grasa,
la alimentación rica en fibras es la herramienta principal, porque la fibra lo que hace, como no se digiere y no se absorbe, ocupa espacio en el estómago dándonos saciedad, después en el intestino ocupa espacio entorpeciendo la absorción de otras cosas, por ejemplo, otros hidratos más chiquitos que sí podrían absorberse, de grasas, y después aparte nos ayuda a eliminar la materia fecal y con eso los desechos. Es como una escoba que se lleva todo. Sin contar de que la fibra aparte es el alimento de la microbiota intestinal, como decíamos. Entonces, a partir de eso se generan desechos que para los microorganismos de la microbiota son desechos, pero para nosotros son muy importantes, que por ejemplo ayudan a disminuir la síntesis de colesterol endógena nuestro, nos ayuda con el metabolismo de los hidratos de carbono. O sea, la fibra es la herramienta para bajar de peso. Por eso, otro ejemplo que yo a veces pongo en el consultorio es como si vos te comés 4 porciones de pizza para dejar de tener hambre. Pero si en vez de comer 4 porciones de pizza te comes 2 y la caja. La fibra sería la caja. Eso también te comes que no lo vas a absorber, pero que te va a dar saciedad y que después lo vas a hacer caca así como está porque no lo vas a absorber. Todos los alimentos que son plantas tienen fibra. Y ese es el quid de la cuestión. Es tan importante que aparte tenés la parte metabólica de salud de una persona que pueda tener una mejor composición corporal, después está lo estético, lo funcional relacionado a menor peso corporal, digamos, a un peso corporal saludable, no menor por menor mismo, sino porque ese peso indica una buena alimentación. Genial. ¿Y os podemos pasar de fibra a otra pregunta que tenemos por acá? Es muy difícil pasarse con la fibra porque la gente por lo general está muy por debajo de las recomendaciones de fibra por día, pero muy por debajo. Las mujeres deberían comer más o menos 20 gramos por día de fibra, los varones más o menos 35. Eso es lo que se recomienda, que está asociado con un menor riesgo cardiovascular. Nosotros ponemos los topes y las recomendaciones porque nos basamos en algo. En este caso, estas recomendaciones es porque esos consumos de fibra son los que se demostró que bajan el riesgo cardiovascular. Pero estamos lejísimos de eso. Hay una encuesta que se usa acá en Argentina, que se llama ENIS, que es la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud, que la última lo que determinó es que solamente el 2.5% de la población argentina cumple con estos requerimientos. El 2%, o sea, 97 y pico por ciento de la población no llega. O sea, es muy difícil pasarse del consumo de fibras, muy. Primero tenemos que preocuparnos por cumplir con estos requerimientos para tener una disminución del riesgo cardiovascular. En el caso, por ejemplo, de pacientes o de personas veganas, vegetarianas, sí están más cerca de esos valores de consumo de fibra porque, por supuesto, toda o casi toda su alimentación se basa en plantas. Entonces están más cerca de esos valores. Y la verdad es que no es que uno se va a intoxicar por comer fibra. La fibra, como les decía, al estar entorpeciendo la absorción de cosas, puede entorpecer la absorción de grasas, de hidratos de carbono, pero también va a entorpecer en algunos casos la absorción de proteínas. Todos los macronutrientes los tenemos que consumir, eso es así. Pero bueno, la idea es que no lleguemos a disminuir, o sea, que no logremos cubrir nuestros requerimientos de proteínas por estar haciendo dietas ricas en fibras. Puede ser eso también. A la vez se puede también pegotear con algunos micronutrientes como el calcio o el hierro. Pero bueno, nada. O sea, muy, muy difícil pasarse y si te pasás hay distintas técnicas, digamos, como para que esto suceda lo menos posible y que no se comprometa la absorción de proteínas y de otros macronutrientes y de los micronutrientes. La fibra lo que se tiene... Perdón. No, perfecto. Ahí Federico, levanta la mano, dale Fede, levanta nomás. Ahí está, se lo levanté la mano y nadie me dio una. Dale. ¿Tenías una pregunta? No consulta, ya que no es. ¿Verdad? Dale. La fibra te aporta la energía al organismo y los carbohidratos también. ¿Se puede? Lo que pasa es que la fibra no da energía, porque no es un nutriente. Está ahí como ocupando espacio y alimentando a la microbiota. Es nutriente de la microbiota, pero no nuestro. Los nutrientes son los hidratos de carbono, las grasas y las proteínas, que son de donde nosotros podemos obtener energía. Sobre la grasa no consumo. Bueno. Bien, perfecto. Entonces, sabemos la fibra no engorda. Acá hay una pregunta que nos dice, ¿cuánta papa se puede comer sin engordar? ¿Cómo? ¿Cuántas papas se puede comer sin engordar?
¿Cuánta papa se puede comer? Claro. A ver, o sea, ¿Qué cantidad me refiero? Supongo que querrá decir algo así. ¿Cuánta cantidad de papa se puede comer sin engordar? claro, el tema con la papa, ya entiendo por dónde viene la pregunta. El tema con la papa es que es una planta que tiene una cantidad considerable de hidratos de carbono, entonces durante el tiempo se la fue demonizando a la papa, como que este exceso de hidratos de carbono nos iba a engordar. Creo que por ahí viene la pregunta. Pero la papa, sobre todo si la comemos con cáscara, además del hidrato de carbono, va a tener fibra, como toda planta, y la fibra nos va a dar saciedad, nos ayuda a regular el metabolismo de los hidratos de carbono. Así que la papa es un alimento que podemos comer, como cualquier otro, o sea, siempre en el marco de una alimentación variada. O sea, la respuesta a la pregunta es, si vos vas a comer solamente papa en tu vida, no, porque te van a faltar otro montón de nutrientes que te aportan otros alimentos, ¿sí? Pero si vos comes papa en el contexto de una alimentación balanceada y equilibrada, no hay ningún problema por la papa, no hay que demonizarla. Se puede comer si comemos otros alimentos también, como siempre decíamos en el plato por lo menos 3 vegetales. Si yo quiero comer papa, le pongo papa, pero además le pongo repollo, además le pongo tomate. Bien, acá Federico nos dice papa frita. Las papitas fritas no tanto, ¿verdad? Y bueno, Que esas no están muy buenas. frita, siempre vamos a recomendar mejor hervida. Sí. Bien, bien, acá Manuel nos dice papa mejor con cáscara, ¿no? Siempre mejor con cáscara. Claro, eso es dentro de lo que se puede, así. Después entra toda la discusión de que si uno come la cáscara, a veces la cáscara sí tiene algún depósito de algún agroquímico. Si pudiéramos comer alimentos agroecológicos es mejor, pero de nuevo, si lo ideal se va a alejar de lo posible y no vamos a hacer nada, mejor no, mejor comer la papa como se pueda, pero comer. Bien. ¿Y la fruta? ¿Qué? ¿Qué le pasa con la fruta? ¿Recomendable, no recomendable? ¿Qué cantidad? Si es recomendable. No, la fruta, por supuesto que es recomendable. La fruta es una gran fuente de vitaminas, de minerales, una gran fuente de fibra, de líquidos para la hidratación. Es fundamental comer frutas. Lo que se No le recomienda... hacemos caso al doctor Biter, entonces, ¿no? No, para nada, no. En TikTok estoy dando hace un montón. No, yo realmente me cuesta entender de dónde alguien puede pensar que... Me cuesta entender cómo puede ser que esos discursos prendan tanto, porque es fruta, sale de la tierra, es intuitivo que eso nos hace bien y que nos da un montón de nutrientes, pero se puede comer, se puede, uno puede comer la cantidad de frutas que quiera. Lo que se recomienda como saludable es comer de 3 a 5 frutas por día, porque menos nos van a faltar nutrientes, y si comemos mucho más que 5 frutas por día, capaz nos estamos llenando con fruta que no es densamente calórico, nos van a faltar calorías si nosotros comemos quizás más de 5 frutas por día. Ahora, si uno come 6, 7 frutas por día, pero además hace el resto de las comidas perfectas, se come un plato así de estos entero al mediodía, uno igual a la noche, desayuna, o sea, si uno logra meter 7 frutas y no por eso come menos calorías, pueden comer más de 5 frutas. La recomendación de 3 a 5 es de nuevo, es porque es lo que se vio que mejora la salud. Eso. Bien, bárbaro. Acá tenemos una pregunta que dice, ¿los hidratos forman grasa o músculo? ¿Hay que comerlos antes o después de hacer gimnasia? No, los hidratos de forma directa, los hidratos sobre todo se usan para ser una fuente de energía. Entonces, siempre el hidrato de carbono, cuando nosotros lo comamos, lo primero que es darle energías a las células. Cuando ya las células, digamos, nosotros usamos la energía y todavía nos sobra hidrato de carbono, el cuerpo lo guarda en algo que se llama glucógeno. Es como tener una plata que te sobra y guardarla en un monederito, digamos. Ahora, si vos tenés más exceso de hidratos de carbono y esos hidratos de carbono te están sobrando porque ya los usaste como energía, ya los guardaste un poquito en el monederito como glucógeno y todavía te siguen sobrando, el cuerpo los tiene que guardar de alguna manera, porque no pueden andar sueltos por ahí. Entonces el cuerpo los guarda como grasa. La grasa es un tejido que logra almacenar muchas calorías por unidad de peso. Es una reserva energética la grasa, que se vale sobre todo de los hidratos de carbono que nosotros estamos consumiendo. O sea, de manera directa el hidrato de carbono que no se usa forma grasa. Ahora esto que me preguntás de lo del músculo, esto también se escucha, pero en realidad es porque
el hidrato justamente es la fuente de energía para el músculo. Y si yo al músculo lo voy a someter a un trabajo, por ejemplo, me voy a ejercitar, el hidrato de carbono va a ser mi nafta. Entonces, si yo me ejercito, someto a un trabajo ese músculo, ahí el hidrato de forma indirecta está formando músculo, pero no porque, no sé si se entiende, o sea, le está dando la nafta para que el músculo crezca. Con el ejercicio, digamos, entonces... un trabajo, si no, no. Claro, te entiendo. Perfecto. Bueno, creo que la exprimimos bastante a Daniela, ¿no? Le preguntamos todo. Si alguien tiene una pregunta, ahí le dejamos el Instagram, ¿sí? Daniela Berlingieri, para seguirla a todos. Me pareció muy interesante la cuestión del limón, la absorción del hierro. Llamó la atención que dijiste la naranja y el calcio. ¿Es así? ¿La naranja tiene calcio? Sí. La naranja, la mandarina, el kiwi, los higos secos, todas esas son fuentes de calcio, sí. Hay que tenerlo presente, porque es muy frecuente llegar cortos de calcio y enterarnos recién cuando tenemos 50, 60 años, nos hacemos una densitometría y enterarnos que ya estamos bajos de calcio. Nuestros huesos son como esponjas de calcio que se guardan, o sea, son ávidas de calcio más o menos desde los 15 hasta los 25 años, el hueso chupa calcio. Y después llega un tope donde ya no guarda tanto calcio, se sigue guardando, pero mucha menor cantidad, y medio como que o se mantiene o se empieza a perder. Pero si nosotros partimos de una base más alta, vamos a tardar más tiempo en llegar a niveles peligrosos de falta de calcio en los huesos. Entonces hay que llegar a los 25 o 30 años con la mayor cantidad de calcio posible en los huesos. Después seguir haciendo ejercicio de fuerza, tener otras consideraciones como no fumar, no tomar alcohol, eso también va a hacer que después de los 25 cuidemos el calcio que está en los huesos. Pero bueno, principalmente hay que prestar mucha atención en esa etapa de la vida al consumo de calcio por eso. Perfecto. Federico, ¿querías decir algo? Sí, Dale. bien. Estoy dando la insulina yo, la lenta y la rápida. La rápida, yo puedo comer carbohidratos porque me hace bien, porque me libera la glucosa, es así. Sí, o sea, vos cuando comés carbohidratos, por ejemplo, comés carbohidratos de una fruta, tu cuerpo responde a esa ingesta de carbohidratos liberando insulina. Vos por algún motivo no fabricás una buena cantidad de insulina, tenés que recibirla de afuera como lo haces vos. Y vas a recibir la cantidad de insulina que necesites según los hidratos que comiste. Y según tus valores previos de glucosa en sangre. Bien, unas dos preguntitas más, creo. Nos dicen por acá, dejé de comer harinas para adelgazar, pero no me encanta. Me siento estancada y encima paso hambre. ¿Hay un consejo? Sí, esto es muy frecuente porque así como se demoniza la papa, el otro demonio es la harina. Como que, ¡buah! Lo primero que me interesa decir es que la regulación del peso es un fenómeno muy complejo, no es que depende de una sola cosa. Ejemplo de la harina. Va a depender de factores genéticos, de factores metabólicos, de factores nutricionales. No depende nunca de una sola cosa. O sea que solo atribuírselo al consumo de un alimento nunca te va a llevar a buen puerto. El tema con la harina, además, es que cuando uno habla de eliminar las harinas, se está perdiendo de comer harinas integrales que son una buena fuente de fibras. Entonces, en realidad, lo que yo le recomendaría a esta, no sé quién preguntó, es que no elimine la harina, sino que lo cambie por harinas que sean integrales. Porque aparte, el cuerpo te va a pedir el hidrato de carbono y lo mejor que puedes hacer vos es darle hidrato de carbono que consumiste de forma pensada y programada. Cuando uno no piensa y no programa bien el hidrato que va a comer, es cuando pasa por delante el paquete de algo y manotea porque nos da hambre, porque nos dan ganas. Pero si uno ya comió los hidratos porque comió un plato de lentejas, con arroz integral, con verduras, va a estar bien. Y no es que va a tener ese antojo o esa sensación impulsiva de comer otro tipo de hidratos, porque ya los comió de fuentes nutritivas. Bien, sé que te tenés que ir, Daniela, y te aprovechamos ahí hasta lo último, pero sé que tenés unos compromisos. Pero me pregunta Brenda, las personas que sufren de colon irritable, ¿pueden comer verduras? ¿Pueden comer legumbres? Paraliza el gastro y el cojero.
No, sí. Eso es un tema más complejo porque el colon irritable tiene como distintos patrones de evacuación. Algunos son constipados, otros tienen ritmos evacuatorios más acelerados con diarreas. Entonces, depende el ciclo, depende el tipo de colon irritable. Entonces, son indicaciones que van a depender más del gastroenterólogo. Entonces, en general sí puede comerlas, ¿no? También se escucha mucho con los divertículos, eso que vos preguntás. Como que la persona que tiene divertículos no tiene que comer alimentos con fibra porque en realidad es todo lo contrario. Entonces, siempre la fibra nos va a hacer bien. Ahora, si uno tiene una diverticulitis y uno está inflamado, bueno, no es el momento capaz de sumar fibra. Es después, cuando ese evento se solucione, pero con el colon irritable es lo mismo. Hay que ver igual bien qué tipo de colon irritable tiene, en qué momento está y hacer una indicación personalizada. Bien, acá nos dice que la hija sufre constipación y justamente la fibra nos ayudaría muchísimo para aliviar eso, ¿no? Claro, pero de todas maneras con los casos así particulares siempre es bueno contextualizarlo en una consulta médica personalizada con un examen físico completo. Perfecto. En cuanto al agua, porque sabemos que la fibra tiene agua, sí, ya facilita la evacuación. ¿Cuánta agua tenemos que tomar por día? Bueno, se postula 2-3 litros por día, pero bueno, uno también toma un té que son 250 mililitros, después toma un café a la tarde que son 250 mililitros más. O sea, no es que uno tiene que andar con una botella de 2 o 3 litros por día y tomársela. Hay un montón de consumos que hacemos, por ejemplo, durante las comidas que también cuentan. Bien, acá me preguntan ya para ir cerrando. ¿Hacer 6 comidas al día? Sería ideal, sí, 4 comidas grandes y 2 colaciones, pero no hay que embutirse tampoco. Lo que no hay que hacer seguro es pasar hambre. Hay una frase muy conocida que dice que se baja de peso comiendo, porque justamente cuando uno restringe, cuando uno pasa hambre, hace consumos no programados, o sea, consumos de los que no tenés noción porque fueron consumos rápidos, impulsivos. Entonces uno dice, che, me estoy salteando el desayuno, después no ceno, ¿cómo puede ser que siempre tengo más peso? Y porque justamente al estar con hambre, uno tiene consumos que ni siquiera registra. Entonces, si uno quiere bajar de peso, regular su composición corporal, lo mejor que puede hacer es hacer varias ingestas durante el día, porque esas ingestas idealmente serían programadas de cosas saludables. O sea, no hay que tener, hay que pensar qué comemos. Para cerrar, ¿qué opinas del yogur? ¿Lo recomendás en general o con la de las plantas más o menos? No, a ver, el yogur, primero que es un derivado lácteo, y siempre la recomendación es tratar de disminuir los productos de origen animal. El yogur, eso por un lado. Segundo, los yogures industriales que comemos, que compramos en el supermercado, tienen un montón de conservantes, aditivos, tienen gelatina, tienen agregados de azúcar, de sodio. Entonces uno ve un yogur que supuestamente es light y la verdad que es un postre. Entonces es muy engañoso el yogur como producto y además tiene un montón de conservantes y aditivos que no están buenos. También es una fuente de fermentos que le hacen muy bien a la microbiota, pero yo, Daniela, prefiero indicar ese alimento para la flora desde otras fuentes, no desde el yogur. Bien. Bueno, muchísimas gracias por esta extraordinaria clase que nos diste, te agradecemos mucho. Ojalá se repita, hagamos otra de algún otro tema o este mismo o por algún lado. Aplauso grande, ¿no? Aplauso ahí la gente. Gracias Para vos todos los aplausos. Sí. Y bueno, nos vemos en cualquier otro momento si quieres. Ahí dicen que sos una genia. Gracias por la charla. Ahí me preguntan la palabra clave. Ustedes no se vayan porque ahora les voy a dar un lugar para que puedan dar un presente. Para seguirla en las redes, yo lo dije ya en el chat, es Daniela Bernichelli. Así que después la siguen y voy a estar en contacto. ¿Sí? Muchas gracias a todos, chicos. Gracias por estar ahí del otro lado. Gracias por participar. Todas las preguntas ayudan un montón para poder desglosar las respuestas. Así que de verdad, muchas gracias. Bueno, Daniela, muchísimas gracias. Fede nos quiere hacer una última pregunta. Dale, Fede. Miren, estoy comiendo fruta de manzana. Aporta la Bien. Espectacular.
Muy bien, excelente, excelente. Bien ahí. Llevándolo a la práctica, ¿Verdad? lo recomendado. Excelente. Muy bien. Bueno, Daniela, Bueno, muchísimas gracias por haber participado. presentación, ¿eh? Ustedes quédense un ratito más, que ahora les digo dónde dan el presente, ¿sí? Hasta la próxima, Daniela. Bueno, ahí se desconectó Daniela, me despido de acá también de ella, un gusto realmente haber estado. Y bueno, les dejo entonces.